Un niño sucio entró al club de golf más exclusivo. «Vengo a reclamar mi herencia», susurró. El millonario estalló en carcajadas. Pero cuando la junta confirmó la verdad, su risa se congeló para siempre. El sol de la mañana brillaba sobre los campos de golf perfectamente cuidados del club privado Monterey Bay, donde cada metro cuadrado de césped valía más que una casa promedio en la ciudad. Las fuentes de mármol italiano danzaban con agua purificada. Los rosales importados de Holanda perfumaban el aire con fragancias de lujo, y los Rolls Royce, estacionados en el ballet, parecían joyas exhibidas en una vitrina de cristal. Sebastián caminaba por el sendero de grava blanca con pasos que resonaban como truenos en sus propios oídos. Sus zapatos gastados dejaban marcas de polvo en la piedra inmaculada, cada huella una prueba incriminatoria de que no pertenecía a este mundo de privilegio absoluto. A sus 11 años, había aprendido que existían dos tipos de personas: aquellas que entraban por las puertas principales de lugares como este, y aquellas que limpiaban esas puertas después de que todos se habían ido. Hoy, por primera vez en su vida, Sebastián cruzaría ese umbral invisible. Su camisa blanca, lavada tantas veces que se veía gris, estaba manchada con tierra del camino. Sus pantalones remendados en las rodillas contaban historias de caídas y trabajo duro. El sobre amarillento que apretaba contra su pecho con ambas manos era lo único que lo mantenía avanzando, lo único que le impedía dar la vuelta y correr de regreso a la realidad que conocía. El portero del club, un hombre de mediana edad con uniforme impecable y expresión de piedra, lo vio acercarse con una mezcla de confusión y disgusto. Sebastián conocía esa mirada. La había visto 1000 veces en rostros de personas que lo consideraban invisible hasta que su presencia se volvía inconveniente. «Niño». El portero habló con ese tono condescendiente que los adultos reservan para quienes consideran insignificantes. «Este es un club privado. Los miembros no aprecian que vagabundos deambulen por la propiedad». «No soy un vagabundo», Sebastián respondió, odiando cómo su propia voz sonaba pequeña e insegura. «Tengo una cita con la junta directiva». El portero soltó una carcajada seca, que no tenía nada de humor. «¿Una cita? ¿Tú? Escucha, muchacho, no sé qué juego estás jugando, pero necesitas irte ahora mismo antes de que llame a seguridad». «Tengo documentos», Sebastián insistió, levantando el sobre amarillento. «Mi abuelo era miembro de este club. Tengo derecho a estar aquí». La expresión del portero cambió de condescendencia a algo más peligroso. Irritación genuina. «Mira, niño, no sé qué mentiras te contaron, pero este club ha existido por 100 años. Los miembros son las familias más prestigiosas del país. No hay forma de que tu abuelo...» «Miguel Ángel Valderrama», Sebastián interrumpió, pronunciando el nombre que había estado practicando durante días. «Ese era mi abuelo, y tengo documentos que lo prueban». El silencio que siguió fue tan profundo que Sebastián podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles ornamentales. El rostro del portero pasó por una serie de expresiones: shock, incredulidad y finalmente algo que parecía ser miedo. Miguel Ángel Valderrama había sido una leyenda en este club, fundador, benefactor, un hombre cuya riqueza era tan vasta que incluso los miembros más ricos lo trataban con reverencia. Había muerto 5 años atrás, dejando un imperio financiero y más preguntas que respuestas sobre su vida personal. «Eso es imposible», el portero finalmente logró decir. «Valderrama no tenía familia, no tenía herederos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo está equivocado», Sebastián dijo con más firmeza de la que sentía. «Y la junta directiva va a confirmar la verdad hoy». El portero sacó su radio, sin apartar los ojos de Sebastián. «Central, tenemos una situación en la entrada principal. Un menor afirma tener documentos relacionados con el patrimonio Valderrama. Necesito autorización para proceder». La respuesta fue inmediata. «Tráelo a la sala de juntas. El presidente Castellanos querrá ver esto personalmente». Mientras caminaban por los pasillos del club, Sebastián sentía cada mirada clavándose en él como agujas. Hombres en ropa de golf que costaba más que 6 meses de renta. Mujeres con joyas que brillaban tanto que lastimaban los ojos. Todos detuvieron sus conversaciones para observar al niño sucio que no debería estar ahí. La sala de juntas era exactamente como Sebastián había imaginado. Y peor. Una mesa de caoba que se extendía eternamente bajo una lámpara de cristal que probablemente valía más que todo lo que él había tocado en su vida. Cuadros de antiguos presidentes del club,
Miraban desde las paredes con expresiones severas que parecían juzgarlo personalmente. Y sentado en la cabecera de la mesa, con una postura que gritaba poder y autoridad absoluta, estaba Eduardo Castellanos. A los 58 años, Eduardo era todo lo que Sebastián nunca sería. Alto, impecablemente vestido en un traje que probablemente costaba más que un carro, con cabello plateado perfectamente peinado y esa confianza que solo viene de nunca haber sido negado nada en toda la vida. Era dueño de una cadena hotelera internacional, había heredado fortuna de 3 generaciones anteriores y era conocido por su capacidad de aplastar a cualquiera que desafiara su autoridad. Rodeándolo en la mesa estaban los otros 9 miembros de la junta directiva, hombres y mujeres cuya riqueza combinada podría comprar países pequeños. Así que tú eres el niño que afirma ser heredero de Valderrama, Eduardo dijo, y su voz llevaba ese tono de diversión cruel que hace que las palabras suenen como cuchillos envueltos en terciopelo. Esto debería ser entretenido. Risas resonaron alrededor de la mesa. Una mujer con perlas que parecían del tamaño de uvas cubrió su boca con dedos manicurados, sus ojos brillando con malicia. Un hombre gordo con anillos en cada dedo se rió tan fuerte que su barriga tembló. Sebastián sintió calor subiendo por su cuello, vergüenza mezclada con ira que amenazaba con asfixiarlo. Pero pensó en su madre, en cómo había trabajado turnos triples para mantenerlos vivos después de que su padre los abandonara. Pensó en su hermana pequeña, Isabela, quien merecía mejor vida que la que tenían. Pensó en el sobre que apretaba tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. No es una broma, Sebastián dijo, y se sorprendió de lo firme que sonó su voz. Tengo documentos, tengo pruebas, y tengo derecho legal a reclamar mi herencia. Eduardo se reclinó en su silla, entrecruzando los dedos frente a él con expresión de paciencia exagerada, como padre tolerando las fantasías ridículas de un niño. Muy bien, todos necesitamos un poco de humor hoy. Muéstranos estos documentos tuyos. Sebastián caminó hacia la mesa con piernas que temblaban pero no flaqueaban. Cada paso resonaba en el mármol pulido. Podía sentir cada par de ojos evaluándolo, juzgándolo, encontrándolo deficiente en todos los aspectos que importaban en este mundo. Colocó el sobre amarillento sobre la mesa de caoba. En contraste con la perfección pulida de todo en esa habitación, el sobre se veía exactamente como lo que era, viejo, gastado, algo que había sido guardado cuidadosamente durante años en circunstancias de pobreza. Eduardo lo miró con la misma expresión que uno usaría para inspeccionar basura en la acera. Con 2 dedos, como si el sobre pudiera estar contaminado, lo abrió y sacó los documentos. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este silencio tenía peso, textura, promesa de algo que estaba a punto de cambiar fundamentalmente. Eduardo leyó el primer documento. Sus cejas se arquearon ligeramente. Leyó el segundo. Su expresión de diversión comenzó a desvanecerse. Para el tercero, toda la sangre había drenado de su rostro. Esto no puede ser real, murmuró. Pero su voz había perdido toda su confianza anterior. Déjame ver eso. La mujer de las perlas arrancó los documentos de sus manos. Sus ojos se movieron rápidamente sobre las páginas, y Sebastián vio el momento exacto en que la realización la golpeó. Sus manos comenzaron a temblar. Los documentos pasaron de mano en mano alrededor de la mesa. Con cada persona que leía, las expresiones cambiaban de burla a confusión a shock absoluto. El hombre gordo dejó caer sus papeles, y nadie se molestó en recogerlos. Una mujer más joven comenzó a respirar más rápido, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso. Esto tiene que ser falsificado. Eduardo finalmente encontró su voz, aferrándose desesperadamente a cualquier explicación que mantuviera su mundo intacto. Un niño de la calle con documentos que supuestamente prueban que es heredero de Miguel Ángel Valderrama. Es absurdo, es imposible, es real, interrumpió una voz desde la puerta. Todos se voltearon para ver a un hombre mayor entrando a la sala. Antonio Méndez tenía 83 años, había sido el abogado personal de Miguel Ángel Valderrama durante 40 años, y su presencia en este club siempre comandaba respeto absoluto. Antonio. Eduardo se levantó rápidamente, su voz ahora cargada de urgencia. Gracias a Dios estás aquí. Este niño apareció con documentos falsos afirmando. Los documentos no son falsos.
Antonio interrumpió con voz cansada pero firme. Yo los preparé personalmente hace 5 años, siguiendo las instrucciones explícitas de Miguel Ángel antes de su muerte. El silencio que cayó sobre la sala era tan absoluto que Sebastián podía escuchar su propio corazón latiendo como tambores de guerra en sus oídos. Miguel Ángel Valderrama tuvo un hijo. Antonio continuó, caminando lentamente hacia la mesa y colocando su propio maletín de cuero gastado sobre la superficie pulida. Un hijo que nunca reconoció públicamente porque el hijo de una empleada doméstica no encajaba con la imagen que había construido tan cuidadosamente. Cada palabra era como una bomba detonando en la habitación. La madre del niño trabajaba limpiando su mansión. Antonio sacó más documentos de su maletín. Miguel Ángel se enamoró de ella, o al menos eso afirmó. Tuvieron una relación que duró 3 años. Cuando ella quedó embarazada, él le ofreció dinero para abortar. Ella se negó. Él le ofreció más dinero para irse lejos y nunca hablar de él. Ella aceptó porque no tenía alternativa. Sebastián sintió lágrimas formándose en sus ojos. Esta era la historia que su madre nunca quiso contarle completamente. La verdad que había cargado sola durante tantos años. Ese hijo creció sin conocer a su padre. Antonio continuó implacablemente. Se llamaba Gabriel Valderrama, aunque usó el apellido de su madre, Reyes, toda su vida. Trabajó en construcción, se casó joven, tuvo 2 hijos. Y murió hace 2 años en un accidente de trabajo, dejando a su esposa, Mariana, y sus hijos, Sebastián e Isabela. La habitación estaba tan silenciosa que el sonido de una lágrima cayendo de la mejilla de Sebastián sobre el mármol pareció retumbar como trueno. 3 meses antes de su propia muerte, Antonio miraba directamente a Eduardo ahora. Miguel Ángel me llamó a su despacho. Estaba enfermo. Sabía que le quedaba poco tiempo. Me dijo que había cometido muchos errores en su vida, pero el mayor fue abandonar a su hijo. No podía deshacer eso, pero podía asegurar que sus nietos no sufrieran la pobreza que él había impuesto a su propio hijo. Antonio extendió otro documento hacia Eduardo. Este es el testamento actualizado de Miguel Ángel Valderrama. Fue verificado por 3 notarios, registrado apropiadamente y completamente legal. En él, deja el 40% de su patrimonio a Gabriel Reyes, su hijo no reconocido. Como Gabriel murió antes que Miguel Ángel, ese patrimonio pasa automáticamente a sus herederos, Sebastián e Isabela Reyes. 40%. La mujer de las perlas susurró, haciendo cálculos mentales que claramente la horrorizaban. Pero eso significa, el patrimonio de Valderrama estaba valuado en $320 millones al momento de su muerte. Antonio completó. El 40% equivale a 128 millones. Dividido entre 2 nietos, son 64 millones de dólares cada uno. El número flotó en el aire como un fantasma. Demasiado grande para ser real, demasiado imposible para ser verdad. Sebastián, quien había pasado los últimos 2 años preocupándose por si tendrían dinero para cereal en la mañana, era dueño de 64 millones de dólares. Eduardo se había quedado completamente inmóvil, su rostro una máscara de shock que estaba comenzando a transformarse en algo más peligroso, humillación pública. Durante 30 años había sido presidente de este club. Había sido la autoridad máxima, el hombre que decidía quién pertenecía y quién no. Y había pasado los últimos 15 minutos riéndose de uno de los herederos más ricos que jamás pasaría por estas puertas. Pero esto es imposible, Eduardo tartamudeó, aferrándose a los últimos jirones de su negación. ¿Dónde ha estado este dinero durante 5 años? ¿Por qué estamos apenas enterándonos? Miguel Ángel estructuró todo a través de un fideicomiso complejo administrado por mi firma. Antonio explicó pacientemente, como si estuviera enseñando a niños. Los fondos han estado creciendo, acumulando intereses y dividendos. Sebastián no podía acceder al dinero hasta cumplir 11 años y presentarse personalmente ante la junta directiva de este club con los documentos apropiados. ¿Por qué aquí?, preguntó el hombre gordo. ¿Por qué hacer que viniera a este club? Antonio sonrió tristemente. Porque Miguel Ángel quería que ustedes, la gente que representaba todo lo que él valoraba, la gente que nunca habría aceptado a su hijo como igual, tuvieran que enfrentar la verdad. Quería que vieran a este niño, lo juzgaran por su apariencia, revelaran sus prejuicios, y luego quería que supieran exactamente quién era realmente.
La crueldad de esa venganza póstuma se instaló sobre todos como una manta pesada. Es una lección, Antonio continuó, su voz ganando fuerza, sobre el valor real de las personas versus el valor que asignamos basados en apariencia. Sebastián vino aquí hoy sabiendo que sería humillado, sabiendo que se reirían de él, porque su abuelo quería que todos ustedes se dieran cuenta de lo rápido que juzgan, de lo cruel que pueden ser y de lo equivocados que están. Eduardo se dejó caer en su silla como si alguien hubiera cortado sus cuerdas. Alrededor de la mesa, otros miembros de la junta mostraban expresiones de vergüenza, shock o en algunos casos, ira apenas contenida. Además del dinero, Antonio sacó otro conjunto de documentos. Miguel Ángel dejó específicamente su membresía de este club a Sebastián, lo cual significa que este niño que acabas de intentar expulsar, Eduardo, es ahora oficialmente miembro con todos los derechos y privilegios. De hecho, Antonio sonrió con satisfacción evidente. Como miembro heredero del fundador, Sebastián técnicamente tiene más antigüedad que cualquier otro miembro actual, incluyéndote a ti. Las implicaciones de eso resonaron como campanas. En un club donde la jerarquía significaba todo, donde el poder se medía en años de membresía y legado familiar, Sebastián acababa de saltar a la cima absoluta de la pirámide social. «Esto es un fraude», Eduardo estalló, su rostro enrojecido con ira y humillación. Una manipulación cruel de un viejo que claramente estaba perdiendo la razón. Impugnaré este testamento. Lo llevaré a cada corte del país si es necesario. No permitiré que miró a Sebastián con asco, apenas disimulado. Este niño de la calle contamine la reputación de este club. Cuidado, Eduardo, Antonio advirtió con voz peligrosamente suave. Cada palabra que estás diciendo está siendo grabada para el registro legal. Y difamar públicamente a un menor, especialmente uno con los recursos legales que Sebastián ahora posee, sería un error muy costoso. La amenaza implícita resonó claramente. Eduardo cerró su boca con un chasquido audible. Ahora, Antonio se volvió hacia Sebastián con expresión gentil. Sebastián, ¿te gustaría decir algo? Durante toda esta confrontación, Sebastián había permanecido en silencio, procesando información demasiado grande para ser real. 64 millones de dólares. Una membresía en el club más exclusivo del país. Un abuelo, que nunca conoció, pero que aparentemente lo había estado protegiendo incluso después de muerto. Pero más que todo eso, lo que Sebastián sentía era ira. Ira por su padre, que había crecido sin conocer a su propio padre. Ira por su madre, quien trabajaba 3 empleos mientras el dinero para cambiar sus vidas había estado esperando todo este tiempo. Ira por cada momento de hambre, de miedo, de vergüenza que habían sufrido innecesariamente. Mi mamá no sabe que estoy aquí. Sebastián finalmente habló, su voz sonando extrañamente fuerte en la sala silenciosa. Encontré estos documentos hace una semana, escondidos en las cosas de mi papá. Ella me dijo que no viniera, que esta gente me lastimaría, que no valía la pena. Miró directamente a Eduardo, sin apartar la vista a pesar del miedo que sentía. Y tenía razón. Ustedes me han tratado exactamente como ella dijo que lo harían. Como si yo fuera basura. Como si no tuviera derecho a respirar el mismo aire que ustedes. La vergüenza en algunos rostros alrededor de la mesa se profundizó. Pero lo que ella no sabía, Sebastián continuó, es que mi abuelo, un hombre al que nunca conocí, entendía exactamente cómo era esta gente. Por eso hizo esto. No solo me dejó dinero, me dejó una lección para enseñarles. Sebastián sacó un último documento de su bolsillo, uno que Antonio no había mencionado. Era una carta, escrita a mano en papel fino. Antonio me dio esta carta cuando fui a su oficina la semana pasada. Sebastián dijo, es de mi abuelo, para mí. Dice, Sebastián, si estás leyendo esto, significa que tuviste el coraje de enfrentar a las personas que me pasé mi vida impresionando. Personas cuya aprobación valoré más que la familia que abandoné. Espero que te hayan tratado exactamente tan mal como sé que lo harán. Porque solo cuando vean su propia crueldad reflejada de vuelta, tal vez, solo tal vez, algunos de ellos entenderán lo vacío que es el privilegio sin humanidad. El silencio era tan profundo que podían escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared. No uses este dinero para convertirte en ellos. Sebastián continuó leyendo.
lágrimas corriendo libremente por sus mejillas ahora. Úsalo para recordar de dónde vienes, para ayudar a personas que necesitan ayuda, para ser el hombre que yo nunca tuve el coraje de ser. Y tal vez, de esa manera, puedo redimirme, aunque sea un poco por abandonar a tu padre. Sebastián dobló la carta cuidadosamente y la guardó. Luego miró alrededor de la mesa, a cada rostro que lo había juzgado, ridiculizado, despreciado. «Acepto la herencia», dijo claramente. «Y acepto la membresía del club, pero no porque quiera ser parte de este mundo, sino porque mi abuelo quiso que yo tuviera elección, algo que él nunca le dio a mi padre». Eduardo finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. «¿Entonces qué? ¿Vas a venir aquí con tu ropa sucia y arruinar la reputación que hemos construido durante un siglo?» «No», Sebastián respondió con calma. «Voy a hacer algo mucho peor que eso». Todos esperaron, conteniendo la respiración. «Voy a ser amable», Sebastián dijo simplemente. «Con todos. Con los meseros que ustedes tratan como invisibles. Con el personal de limpieza que trabaja cuando ustedes duermen. Con los caddies que cargan sus palos de golf. Voy a aprender sus nombres, preguntar sobre sus familias, tratarlos como seres humanos». La amenaza implícita era clara. Iba a exponer, simplemente por contraste, cuán cruelmente estos miembros privilegiados trataban a quienes consideraban inferiores. «Y voy a usar mi dinero», Sebastián continuó, su voz ganando fuerza, «para crear becas, para niños como yo. Niños cuyos padres trabajan turnos triples pero nunca pueden avanzar. Niños que son inteligentes y capaces pero nunca tienen oportunidades porque nacieron en el lado equivocado de la ciudad». Antonio sonreía ampliamente ahora, claramente orgulloso. «Miguel Ángel especificó en su testamento», Antonio añadió, «que Sebastián tiene derecho a proponer y votar cambios en las políticas del club, y como miembro heredero del fundador, su voto cuenta triple». La implicación de eso golpeó a Eduardo como un puñetazo. Este niño que había intentado expulsar ahora tenía poder real sobre el club, poder para cambiar tradiciones, para forzar reformas, para desmantelar los sistemas que mantenían a personas como él fuera. «Esto es absurdo». Eduardo se puso de pie abruptamente. «No voy a quedarme aquí y permitir que un niño destruya todo lo que hemos construido». «Entonces renuncia», Sebastián dijo con simple honestidad. «Nadie te está obligando a quedarte, pero este club ahora me pertenece tanto como a ti. Más, en realidad. Y voy a usarlo para honrar la memoria de mi padre, quien nunca tuvo la oportunidad de conocer a su propio padre, porque ese padre estaba demasiado avergonzado de él». Eduardo miró alrededor de la mesa, buscando apoyo. Algunos miembros apartaron la vista. Otros lo miraron con expresiones que claramente decían que estaban reevaluando sus propias posiciones. «Esto no ha terminado», Eduardo amenazó, pero su voz había perdido todo su poder. Sonaba como lo que era. Un hombre que acababa de darse cuenta de que su mundo había cambiado fundamentalmente y que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Salió de la habitación, y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él fue como el cierre de un capítulo entero de historia del club. Antonio puso una mano gentil en el hombro de Sebastián. «Lo hiciste muy bien, muchacho. Tu abuelo estaría orgulloso. Y aunque nunca lo conociste, creo que puedo decir con confianza que tu padre también estaría orgulloso». Sebastián asintió, incapaz de hablar por las emociones que amenazaban con abrumarlo. Había entrado a este edificio esperando ser humillado. Había estado preparado para que se rieran de él, para que lo echaran, para que confirmaran todas sus peores creencias sobre cómo el mundo veía a personas como él. En cambio, había descubierto que tenía un abuelo que, aunque tardíamente, había intentado hacer las cosas bien. Había descubierto que tenía poder, recursos, la capacidad de cambiar no solo su propia vida, sino las vidas de innumerables otros niños en su situación. Pero más importante, había confirmado algo que su madre siempre le había dicho, que el dinero no hace a las personas mejores o peores, solo revela quiénes realmente son. Y mientras miraba a los miembros de la junta que permanecían en la sala, algunos avergonzados, otros pensativos, otros claramente calculando cómo beneficiarse de esta nueva dinámica de poder, Sebastián supo exactamente qué tipo de persona quería ser. No quería ser como su abuelo,
quien había dejado que el miedo al juicio de otros destruyera su relación con su propio hijo. No quería ser como Eduardo, cuyo sentido de superioridad dependía de hacer que otros se sintieran pequeños. Quería ser como su madre, quien había enfrentado imposible adversidad con gracia y dignidad. Como su padre, quien había trabajado hasta su último día para darles una vida mejor a pesar de nunca tener las oportunidades que merecía. ¿Qué hacemos ahora?, Sebastián preguntó a Antonio. Ahora, Antonio dijo con una sonrisa, te llevo a conocer a los administradores de tu fideicomiso. Hay mucho papeleo, muchas decisiones que tomar, y necesitamos hablar con tu madre, por supuesto. Ella va a necesitar tiempo para procesar todo esto. Mientras salían de la sala de juntas, Sebastián echó un último vistazo a la mesa de caoba, a los cuadros severos en las paredes, a todo el lujo que se suponía lo haría sentir inferior. En cambio, solo se sentía cansado de un sistema que valoraba dinero sobre humanidad, cansado de un mundo donde niños pasaban hambre mientras otros gastaban fortunas en palos de golf, cansado de tener que probar su valor a personas cuyo propio valor era cuestionable en el mejor de los casos. Pero también sentía algo más: determinación. Determinación de usar cada centavo de su herencia para hacer el tipo de diferencia que su abuelo nunca hizo en vida. Determinación de asegurar que otros niños no tuvieran que pasar por lo que él había pasado. Determinación de construir el tipo de legado del que su padre habría estado orgulloso. La risa de Eduardo cuando Sebastián había entrado al club había sido cruel y despectiva. Pero la última risa, Sebastián sabía, sería diferente. Sería la risa de niños que finalmente tenían oportunidades. La risa de familias que podían permitirse comer. La risa de personas que ya no eran tratadas como invisibles, simplemente porque no nacieron con privilegio. Y esa risa valdría más que todo el dinero del mundo. 3 días después del encuentro que había cambiado todo, Sebastián se encontró sentado en la oficina de Antonio Méndez, rodeado de documentos legales que representaban una fortuna que todavía no podía comprender completamente. Su madre, Mariana, estaba a su lado, con Isabela en su regazo. Los ojos de Mariana estaban rojos de tanto llorar, alternando entre lágrimas de alivio y lágrimas de dolor por todo lo que su esposo nunca supo. Gabriel nunca me habló sobre su padre biológico, Mariana dijo con voz quebrada. Solo sabía que su madre había trabajado para una familia rica y que algo había pasado. Ella murió cuando Gabriel tenía 16 años, llevándose la verdad completa a la tumba. Antonio asintió comprensivamente. Isabel, la madre de Gabriel, era una mujer extraordinaria. Rechazó el dinero de Miguel Ángel, excepto lo mínimo para criar al niño con dignidad. Trabajó incansablemente toda su vida. Y cuando Miguel Ángel intentó contactarla años después, cuando finalmente quiso conocer a su hijo, ella se negó. Le dijo que había perdido ese derecho cuando le ofreció dinero para abortar. ¿Mi papá sabía quién era su padre?, Sebastián preguntó. No hasta el final. Antonio sacó otro documento. Miguel Ángel finalmente logró encontrar a Gabriel 3 meses antes de que Gabriel muriera. Le envió una carta explicando todo, ofreciendo reunirse, queriendo establecer una relación. Gabriel nunca respondió, y entonces tuvo el accidente en la construcción. Mariana sollozó. Él me mostró esa carta. Estaba tan enojado. Dijo que no necesitaba un padre que solo aparecía cuando convenía, que ya había aprendido a vivir sin él. Miguel Ángel recibió noticias de la muerte de Gabriel una semana después de que sucedió. Antonio continuó. Vino a mi oficina destrozado. Dijo que había perdido la única oportunidad de redimirse, pero podía asegurar que los hijos de Gabriel tuvieran todo lo que él nunca les dio a Gabriel e Isabel. Así que nos dejó dinero por culpa, Sebastián dijo amargamente. Te dejó dinero por amor, Antonio corrigió gentilmente. Un amor tardío, imperfecto, complicado, pero amor al fin. Y te dejó algo más que dinero, Sebastián. Te dejó una elección que él nunca tuvo el coraje de hacer, la elección de ser mejor que él. Las palabras resonaron en el silencio de la oficina. Durante las siguientes semanas, la vida de Sebastián cambió de formas que nunca habría imaginado. Mariana renunció a sus 3 empleos, algo que hizo con una mezcla de alivio y culpa que tomaría meses procesar. Se mudaron a una casa en un barrio seguro, con habitaciones suficientes para que cada niño tuviera su propio espacio.
Isabella comenzó en una escuela privada donde los maestros realmente prestaban atención individual a cada estudiante. Pero los cambios más profundos no eran materiales. Sebastián comenzó a visitar el Club Monterrey Bay regularmente. Cada visita era una lección en contrastes y hipocresía. Los miembros que lo habían ignorado o despreciado ahora lo saludaban efusivamente. Mujeres que habían apartado la vista cuando entró sucio, ahora lo invitaban a fiestas de sus hijos. Hombres que se habían reído cuando Eduardo lo humilló, ahora querían asesorarlo sobre inversiones. Solo unos pocos miembros lo trataban con genuina decencia. Entre ellos estaba Sofía Mendoza, una mujer de 40 años que había heredado su membresía pero que había crecido en circunstancias modestas antes de casarse con dinero. Ella no fingió que la transformación de Sebastián no importaba, pero tampoco pretendió que él era diferente como persona ahora que antes. La mayoría de estas personas, Sofía le dijo un día mientras almorzaban en la terraza del club, nunca han experimentado verdadera adversidad, no porque sean malas personas necesariamente, sino porque el privilegio los ha protegido de entender cómo vive el resto del mundo. ¿Y tú eres diferente?, Sebastián preguntó. Yo crecí compartiendo una habitación con 3 hermanas en un apartamento de 2 cuartos. Sofía sonrió. Mi madre era enfermera, mi padre conductor de autobús. Conseguí una beca universitaria, conocí a mi esposo en la escuela de medicina, y de repente estaba en un mundo completamente diferente. Un mundo donde la gente gastaba en una cena lo que mi familia gastaba en comida por un mes. ¿Cómo lo manejaste? Al principio traté de encajar, de actuar como si siempre hubiera sido parte de este mundo, pero me hacía miserable. Entonces mi madre me dijo algo que nunca olvidé. El dinero puede cambiar tu circunstancia, pero no debería cambiar tu carácter. Sebastián pensó en la carta de su abuelo. ¿Crees que es posible? ¿Tener dinero y no dejar que te cambie? Es posible, Sofía dijo, pero requiere vigilancia constante. Cada día tienes que elegir conscientemente quién quieres ser y rodearte de personas que te recuerden de dónde vienes. Fue Sofía quien ayudó a Sebastián a establecer la Fundación Gabriel Reyes, nombrada en honor a su padre. La fundación tenía 3 objetivos principales: becas educativas para niños de familias trabajadoras, microcréditos para padres que querían iniciar negocios y programas de mentoría donde personas exitosas dedicaban tiempo a guiar a jóvenes de comunidades desatendidas. La primera reunión de la Junta de la Fundación fue reveladora. Sebastián había insistido en que la mitad de los miembros de la Junta fueran personas de las comunidades que planeaban servir. La otra mitad serían personas con experiencia en filantropía y administración de fondos. Entre los asistentes estaba Javier, un hombre de 35 años que trabajaba como conserje en el Club Monterrey Bay. Cuando Sebastián lo invitó a unirse a la Junta, Javier había asumido que era una broma. Pero Sebastián había insistido. Usted conoce mejor que nadie qué necesitan las familias trabajadoras, Sebastián le había dicho. Su voz es más importante que la de cualquier millonario que nunca ha tenido que elegir entre pagar renta o comprar comida. Ahora, sentado en la sala de conferencias de la Fundación, Javier miraba a su alrededor con una mezcla de orgullo y asombro. Nunca pensé que estaría en una junta directiva, admitió. Siempre fui el tipo que limpiaba después de que las juntas terminaban. Esa experiencia es exactamente por qué necesitamos su perspectiva, Sofía dijo firmemente. Demasiadas organizaciones benéficas son dirigidas por personas que nunca han vivido los problemas que dicen querer resolver. Durante los siguientes meses, la Fundación Gabriel Reyes comenzó a cambiar vidas. La primera promoción de becarios incluía a 20 estudiantes de secundaria de familias de bajos ingresos. Sebastián insistió en conocer a cada uno personalmente, en escuchar sus historias, en entender sus sueños. Una de las becarias era Camila, una chica de 14 años cuya madre trabajaba limpiando casas. Cuando Camila habló en la ceremonia de bienvenida, sus palabras resonaron poderosamente. Durante toda mi vida, la gente me ha dicho que soy pobre, dijo con voz que temblaba, pero no flaqueaba. Maestros que bajaban sus expectativas porque asumían que no podía aprender. Compañeros que se burlaban de mi ropa remendada. Adultos que me trataban como si mi pobreza fuera contagiosa. Hizo una pausa, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero esta fundación no me ve como pobre, me ve como capaz, y esa diferencia es todo. Sebastián tuvo que apartarse, abrumado por emociones.
Ver su propio pasado reflejado en el rostro de Camila era doloroso y sanador al mismo tiempo. Pero no todo era triunfos fáciles. El Club Monterrey Bay se había convertido en un campo de batalla por el alma de la institución. Eduardo Castellanos no había renunciado como Sebastián esperaba. En cambio, había comenzado una campaña silenciosa pero determinada para socavar cada iniciativa que Sebastián proponía. Cuando Sebastián sugirió que el club contratara a más personal de comunidades locales y les pagara salarios justos, Eduardo organizó a un grupo de miembros para oponerse, argumentando preocupaciones presupuestarias. Cuando Sebastián propuso abrir las instalaciones del club un día al mes para programas juveniles gratuitos de la ciudad, Eduardo convocó reuniones de emergencia para discutir preocupaciones de seguridad. Cuando Sebastián intentó cambiar el código de vestimenta restrictivo que efectivamente excluía a visitantes de orígenes modestos, Eduardo presentó peticiones firmadas por miembros preocupados por mantener estándares. La confrontación final llegó en la reunión anual de miembros 6 meses después de que Sebastián reclamara su herencia. La sala estaba llena hasta su capacidad, con más de 200 miembros presentes. La tensión era palpable. Eduardo se levantó para su informe presidencial, y fue claro desde sus primeras palabras que había planeado esto cuidadosamente. Durante 100 años, comenzó con voz resonante, este club ha representado excelencia, tradición y estándares que nos distinguen. Hemos construido una comunidad basada en valores compartidos y respeto mutuo. Hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras resonaran. Pero en los últimos 6 meses, hemos visto intentos sistemáticos de socavar esos valores, propuestas que diluirían nuestros estándares de membresía, iniciativas que transformarían este club privado en una organización benéfica pública. Cambios que destruirían todo por lo que nuestros fundadores trabajaron. Miró directamente a Sebastián. Y estos cambios están siendo impulsados por alguien que, francamente, no comprende la historia o el propósito de esta institución. Alguien que heredó membresía pero no el entendimiento de lo que significa. El ataque fue calculado, evitando mencionar la edad o circunstancias de Sebastián directamente mientras claramente implicaba que no pertenecía. Sebastián sintió rabia hirviendo en su pecho. Pero antes de que pudiera responder, Sofía se levantó. «Eduardo», dijo con voz cortante como cuchillo, «¿estás realmente argumentando que mantener estándares es más importante que tratar a seres humanos con dignidad básica?» «Estoy argumentando», Eduardo respondió con frialdad, «que hay una diferencia entre dignidad y permitir que cualquiera entre a una institución que fue construida sobre exclusividad ganada». «¿Exclusividad ganada?» Javier, el conserje que Sebastián había nombrado a la junta de la fundación, se puso de pie. Estaba vestido con su uniforme de trabajo porque había venido directamente de su turno. «Señor Castellanos, yo limpio sus mesas, vacío su basura. Trabajo aquí 5 días a la semana. ¿Y sabe qué he aprendido?» La sala estaba completamente silenciosa ahora. «Que la mayoría de ustedes no ha ganado nada», Javier continuó, su voz tranquila, pero firme. Nacieron con dinero, heredaron membresías. La única diferencia entre ustedes y las personas que trabajan para ustedes es suerte de nacimiento. No talento, no esfuerzo, suerte. Eso es absolutamente... Eduardo comenzó, pero Javier lo interrumpió. «Yo trabajo 60 horas a la semana», dijo. «Mantengo a mi esposa y 3 hijos con lo que gano aquí. He estado trabajando desde que tenía 14 años. Y ustedes me tratan como si fuera invisible. Como si mi trabajo no tuviera valor porque no requiere título universitario». Se volvió hacia la audiencia. «Sebastián me pidió que viniera hoy. Dijo que era importante que ustedes escucharan de alguien que realmente trabaja aquí. Así que déjenme decirles lo que veo cada día». Durante los siguientes 10 minutos, Javier describió metódicamente la cultura del club desde la perspectiva de alguien en el extremo receptor del privilegio. Habló sobre miembros que nunca aprendían los nombres del personal, sobre propinas insultantemente pequeñas después de servicio extraordinario, sobre conversaciones donde empleados eran discutidos como objetos en lugar de personas. «No todos ustedes son así», Javier aclaró. «Hay miembros como la señora Mendoza que nos tratan con respeto genuino, pero son la excepción, no la regla». Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. Algunos miembros miraban sus zapatos, claramente incómodos. Otros parecían genuinamente conmocionados.
como si nunca hubieran considerado cómo sus acciones afectaban al personal. Eduardo intentó recuperar el control. Esto es completamente inapropiado. Este es un foro para miembros, no para empleados que... ¿Qué? Sebastián se puso de pie, su voz cortando el aire como rayo. ¿Que tienen la audacia de hacernos confrontar nuestra propia hipocresía? Caminó hacia el frente de la sala, cada paso resonando en el silencio. Mi abuelo fundó este club, Sebastián dijo. Pero también abandonó a su hijo porque ese hijo no encajaba con la imagen que quería proyectar. Eligió la aprobación de personas como ustedes sobre su propia familia. Levantó la carta de su abuelo, que había traído específicamente para este momento. Y en sus últimos meses de vida, se dio cuenta de que había cometido el error más grande posible. No me dejó dinero para comprar un lugar en este club. Me dejó dinero para exponer lo que este club realmente representa. Comenzó a leer de la carta. Sebastián, cuando leas esto, habrás sido humillado por personas que se creen superiores. Habrás experimentado el desprecio que tu padre vivió toda su vida. Y espero que uses esa experiencia para recordar algo crucial. El privilegio sin humanidad es veneno. Destruye tanto a quienes lo poseen como a quienes lo rodean. Sebastián bajó la carta. Mi abuelo construyó este club sobre la idea de exclusividad. Y pasó su vida arrepintiéndose de ello, porque entendió, demasiado tarde, que excluir a otros no te hace mejor, solo te hace más solo. Miró directamente a Eduardo. Usted ha pasado los últimos 6 meses luchando contra cada cambio que propongo. No porque los cambios sean malos para el club, sino porque amenazan su sentido de superioridad. Porque si tratamos al personal con dignidad, si abrimos nuestras puertas a comunidades que históricamente han sido excluidas, si reconocemos que el valor humano no se mide en dólares, entonces tiene que confrontar una verdad incómoda. ¿Qué verdad?, Eduardo preguntó, su voz tensa. Que usted no es especial, Sebastián dijo simplemente. Que su riqueza no lo hace mejor que Javier, quien trabaja más duro en una semana que usted probablemente ha trabajado en su vida. Que su membresía de este club es un accidente de nacimiento, no un logro que ganó. Las palabras colgaron en el aire como sentencia. Así que aquí está mi propuesta. Sebastián continuó. Podemos continuar como estamos, siendo un monumento a privilegios sin propósito. O podemos evolucionar. Podemos convertirnos en una institución que sí mantiene estándares, pero estándares de carácter en lugar de cuenta bancaria. Podemos ser un lugar donde el personal es tratado como socios en lugar de sirvientes. Donde membresía se gana a través de contribución a la comunidad, en lugar de solo capacidad de pagar cuotas. Se volvió hacia la audiencia completa. Y sí, eso significa que algunas personas que no tienen fortunas familiares podrán unirse. Maestros, enfermeras, trabajadores sociales. Personas que hacen trabajo vital para nuestra sociedad, pero que nunca serán ricas. Eso es socialismo, alguien gritó desde atrás. No, Sebastián respondió calmadamente. Es reconocer que el valor humano no se correlaciona con riqueza. Es entender que una sociedad que solo honra a los ricos mientras ignora a todos los demás está fundamentalmente rota. Sofía se unió a Sebastián al frente. Yo secundo la propuesta de Sebastián, y agrego mi propia propuesta, que Eduardo Castellanos renuncie como presidente del club. Ha demostrado durante 6 meses que es incapaz de liderar con la visión que esta institución necesita para seguir siendo relevante. El escándalo que siguió fue inmediato y ruidoso. Miembros gritaban argumentos a favor y en contra. Eduardo parecía a punto de sufrir un ataque al corazón. El secretario del club golpeaba su mazo frenéticamente tratando de restaurar orden. Finalmente, se tomó la votación. La propuesta de Sebastián para reformar las políticas de membresía y tratamiento del personal pasó con 62% de apoyo. No una mayoría abrumadora, pero suficiente. La moción para remover a Eduardo como presidente pasó con 54%. Apenas suficiente, pero legal y vinculante. Eduardo se quedó paralizado mientras los votos eran contados. Por 30 años había sido intocable, la autoridad máxima en esta institución. Y en una tarde, todo había terminado. Se levantó lentamente, su rostro una máscara de control forzado. Esto es un error que lamentarán, dijo con voz apenas controlada. Están destruyendo tradiciones que tomaron generaciones construir. No, Sebastián respondió.
Estamos construyendo nuevas tradiciones, mejores tradiciones. Tradiciones basadas en inclusión en lugar de exclusión, en humanidad en lugar de jerarquía. Eduardo salió de la sala sin otra palabra. Algunos miembros lo siguieron en solidaridad, pero la mayoría se quedó. Y mientras Sebastián miraba las caras en la audiencia, vio algo que no había visto antes. Personas realmente pensando, cuestionando, considerando que tal vez el mundo que habían aceptado como normal no era inevitable o correcto. Era un comienzo, solo un comienzo, pero era algo. Un año después de ese día que había cambiado todo, Sebastián estaba parado en el mismo lugar donde había entrado por primera vez al Club Monterrey Bay, pero todo era diferente ahora. El portero que lo había intentado expulsar ese primer día, un hombre llamado Roberto, ahora lo saludaba con respeto genuino. No el respeto artificial que las personas mostraban a la riqueza, sino el respeto ganado a través de acciones consistentes. «Buenos días, Sebastián», Roberto dijo con una sonrisa. «Tu madre y Isabela ya llegaron. Están en la terraza». «Gracias, Roberto. ¿Cómo está tu hija? ¿La aceptaron en la universidad?» Los ojos de Roberto se iluminaron. «Sí, gracias a la beca de tu fundación. Comienza en agosto». «No puedo agradecerte suficiente». «No me agradezcas a mí», Sebastián dijo. «Agradezcle a ella por ser brillante». La beca solo reconoció lo que ya estaba ahí. Mientras caminaba por los pasillos del club, Sebastián reflexionaba sobre cuánto había cambiado en 12 meses. El club había implementado todas las reformas que propuso: salarios justos para el personal, programas comunitarios mensuales y un proceso de membresía renovado que consideraba contribuciones a la sociedad tanto como riqueza financiera. Los primeros miembros del nuevo programa incluían a una maestra de escuela pública que había dedicado 30 años a educar niños en comunidades desatendidas, un bombero que había salvado 12 vidas durante su carrera y una enfermera que trabajaba en clínicas gratuitas los fines de semana. No todos los miembros originales habían aceptado los cambios. Aproximadamente el 20% habían renunciado en protesta, incluyendo Eduardo Castellanos. Pero el club había sobrevivido. De hecho, había prosperado de maneras que nadie anticipó. La prensa internacional había cubierto la transformación del Club Monterrey Bay como un ejemplo de cómo instituciones tradicionales podían evolucionar. Solicitudes de membresía habían aumentado dramáticamente, particularmente de personas que valoraban el nuevo enfoque en servicio comunitario. Pero los cambios más profundos no eran en el club, eran en Sebastián mismo. Encontró a su madre y Isabela en la terraza, disfrutando del sol de la mañana. Mariana se veía diferente ahora, no solo por la ropa más bonita o el cabello profesionalmente arreglado, sino por algo más fundamental. Las líneas de estrés constante que habían marcado su rostro durante años se habían suavizado. Sonreía más fácilmente. Reía sin ese borde de agotamiento que solía acompañar su alegría. Isabela, ahora de 9 años, estaba leyendo un libro avanzado de ciencias. Había florecido en su nueva escuela, demostrando ser académicamente dotada de formas que nunca habrían sido descubiertas en su antigua situación. «Mamá, Isabela», Sebastián las abrazó. «¿Listas para el evento de hoy?» Hoy era especial. La Fundación Gabriel Reyes estaba inaugurando su primer centro comunitario, un edificio de 3 pisos que ofrecería tutorías gratuitas, entrenamiento vocacional, servicios de salud mental y programas después de escuela para familias trabajadoras. El centro estaba ubicado en el antiguo vecindario de Sebastián, el lugar donde había crecido con hambre y miedo. Ahora estaba construyendo algo que podría cambiar trayectorias de vida para cientos de niños como él. Mientras conducían hacia el centro, Sebastián miró por la ventana las calles que conocía tan íntimamente. Cada esquina tenía una memoria. La tienda donde Mrs. Chen solía darles crédito cuando no tenían dinero. El parque donde jugaba baloncesto con zapatos rotos. El edificio donde habían vivido en ese apartamento de 2 habitaciones que nunca tenía suficiente calefacción en invierno. ¿Estás nervioso?, Mariana preguntó suavemente. Aterrorizado, Sebastián admitió. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si gasté todo este dinero en algo que no ayuda realmente? Entonces aprendes y lo intentas de nuevo, Mariana dijo. Sebastián, tu abuelo te dejó dinero. Pero tu padre y yo te dejamos algo más importante,
El entendimiento de lo que se siente necesitar ayuda. Esa empatía es más valiosa que cualquier cantidad de dinero. El centro comunitario era impresionante. 3 pisos de espacios brillantes y acogedores diseñados específicamente con aportes de las familias que lo usarían. No era lujoso, pero era digno. Respetaba a las personas que lo usarían en lugar de hacer que se sintieran como receptores de caridad. La ceremonia de apertura atrajo a más de 200 personas. Familias del vecindario, trabajadores sociales, educadores, líderes comunitarios y también algunos miembros del Club Monterrey Bay, incluyendo a Sofía y, sorprendentemente, algunos que Sebastián había asumido que lo odiaban. Uno de ellos era Rodrigo Martínez, un hombre de 60 años que había votado contra todas las propuestas de Sebastián durante ese primer año. «Señor Martínez», Sebastián lo saludó cautelosamente. «No esperaba verlo aquí». Rodrigo lo miró con expresión que era difícil de leer. «Vengo porque me equivoqué sobre ti, muchacho. Pasé un año pensando que eras un niño ingenuo tratando de destruir tradiciones que no entendías. Pero estaba equivocado». Hizo una pausa, claramente luchando con palabras que no estaba acostumbrado a decir. «Mi abuelo construyó su fortuna desde nada». Rodrigo continuó. «Llegó a este país con $20 y un sueño. Trabajó limpiando pisos, igual que tu abuela lo hizo para la familia de tu abuelo. Y cuando finalmente tuvo éxito, cuando tuvo dinero, se volvió exactamente el tipo de persona que lo había despreciado cuando era pobre». Los ojos de Rodrigo se humedecieron. «He estado pensando mucho sobre eso este año, sobre cómo la riqueza me cambió, sobre cómo empecé a tratar a personas como mi abuelo fue tratado, y me avergüenza. Señor Martínez, déjame terminar». Rodrigo levantó una mano. «Traje algo». Sacó un sobre de su bolsillo. «Es un cheque por $2 millones para tu fundación, y una carta explicando por qué lo estoy dando. Quiero que la leas en público hoy. Quiero que las personas sepan que un viejo tonto finalmente aprendió algo». Sebastián tomó el sobre con manos que temblaban ligeramente. «¿Por qué hacer esto públicamente? Podrías simplemente donar silenciosamente». «Porque el cambio real requiere admitir errores públicamente», Rodrigo dijo. «Requiere humildad que no he mostrado en décadas. Y si un hombre viejo y terco como yo puede cambiar, tal vez otros también puedan». La ceremonia de apertura comenzó con música de estudiantes locales. Luego vinieron discursos de líderes comunitarios que habían trabajado incansablemente para hacer realidad este centro. Cuando fue el turno de Sebastián de hablar, se paró frente al micrófono mirando caras que reflejaban su propio pasado. Niños con zapatos gastados, padres con ojos cansados de trabajar múltiples empleos, familias que conocían la realidad de elegir entre pagar renta o comprar medicina. «Hace un año», Sebastián comenzó, su voz amplificada pero aún sonando joven e insegura. «Caminé a un club donde sabía que no sería bienvenido, donde sabía que me juzgarían por mi ropa sucia y mis zapatos rotos. Fui porque tenía algo que probar». Hizo una pausa, recopilando sus pensamientos. «Pero me equivoqué sobre lo que necesitaba probar. Pensé que necesitaba probar que era digno de respeto a pesar de ser pobre, que necesitaba demostrar que la pobreza no me hacía menos humano». Miró alrededor de la multitud. «Pero la verdad es que nunca debí haber tenido que probar eso. Nadie debería. El respeto no es algo que ganas teniendo dinero. Es algo que todos merecen simplemente por existir. Mi abuelo entendió eso demasiado tarde. Pasó su vida construyendo muros entre él y personas que consideraba inferiores. Y murió solo, lleno de remordimiento, deseando haber hecho elecciones diferentes». Sebastián sacó la carta de Rodrigo. «Hoy, alguien me dio esto. Es una carta de un hombre que, según sus propias palabras, pasó décadas cometiendo los mismos errores que mi abuelo. Con su permiso, voy a leer parte de ella». Rodrigo asintió desde la audiencia. «Durante 50 años», Sebastián leyó, «construí mi autoestima sobre la base de ser mejor que otros. Mejor porque tenía más dinero. Mejor porque pertenecía a clubes exclusivos. Mejor porque podía permitirme cosas que otros no podían. Pero un niño de 12 años me enseñó que había estado midiendo el valor humano con la métrica completamente equivocada. Me mostró que la verdadera medida de una persona no es lo que posee, sino lo que da. No su cuenta bancaria, sino su carácter». La voz de Sebastián se quebró ligeramente, pero continuó. «Estoy donando $2 millones a la Fundación Gabriel Reyes,
no porque quiero reconocimiento, sino porque quiero redención. Quiero ser parte de construir un mundo donde niños como Sebastián no tienen que probar su humanidad a personas como yo, donde el respeto es el punto de partida, no algo que debe ganarse. Y espero que otros como yo, personas que han usado su privilegio como escudo contra la humanidad de otros, encuentren el coraje de cambiar. Nunca es demasiado tarde para ser mejor. Sebastián me enseñó eso, y se lo agradeceré el resto de mi vida. Cuando Sebastián terminó de leer, el silencio era profundo. Entonces comenzó el aplauso, creciendo desde un murmullo hasta un rugido de aprobación. Rodrigo estaba llorando abiertamente ahora, sin vergüenza. Sofía lo abrazó. Otros miembros del club que habían venido parecían estar teniendo sus propios momentos de reflexión. Después de la ceremonia, mientras las familias exploraban el nuevo centro, Sebastián fue abordado por una mujer que reconoció vagamente. Había sido una de las personas en la sala de juntas ese primer día, una de las que se había reído cuando Eduardo lo humilló. «Sebastián», dijo nerviosamente, «no espero que me recuerdes. Soy Patricia Flores. Estaba en la reunión de la junta cuando viniste por primera vez al club». «La recuerdo», Sebastián dijo neutralmente. «Me gustaría disculparme», Patricia dijo, las palabras claramente difíciles para ella. «Me reí cuando el señor Castellanos te humilló. Pensé que eras solo otro niño tratando de sacar ventaja de alguna manera. No me molesté en ver tu humanidad». «¿Por qué me dice esto ahora?», Sebastián preguntó. «Porque tengo una hija de tu edad», Patricia dijo, lágrimas comenzando a formarse. «Y la semana pasada, cuando la recogí de la escuela, estaba llorando. Otros niños se habían burlado de ella porque trajimos nuestro carro viejo en lugar del nuevo. Y mientras la consolaba, me di cuenta de algo horrible. Tuvo que pausar para componerse. Me di cuenta de que yo había hecho exactamente lo mismo contigo. Había juzgado tu valor basándome en apariencias superficiales. Y cuando mi hija me preguntó por qué las personas eran tan crueles, no tenía buena respuesta. Porque yo había sido exactamente ese tipo de persona». Patricia sacó un pañuelo, limpiándose los ojos. «Así que le conté sobre ti, sobre lo que hice, sobre cómo me equivoqué, sobre cómo has usado tu segunda oportunidad para hacer bien en el mundo. Y le dije que quería ser mejor, quería ser el tipo de persona que ella pudiera respetar». «¿Y qué dijo ella?», Sebastián preguntó suavemente. «Dijo que nunca era demasiado tarde para cambiar, que las personas cometen errores, pero lo que importa es si aprendemos de ellos». Sebastián sonrió. «Su hija suena sabia». «Lo es. Más sabia que su madre», Patricia admitió. «Sebastián, sé que una disculpa no deshace el daño, pero quiero que sepas que tu valentía al confrontar personas como yo, al obligarnos a ver nuestra propia crueldad, ha cambiado vidas, ha cambiado la mía». No era solo Patricia. Durante las siguientes semanas, Sebastián recibió cartas de docenas de personas que habían sido parte de ese primer día horrible. Algunas ofrecían disculpas. Otras compartían cómo la experiencia los había hecho reflexionar sobre sus propios prejuicios. Algunas incluían donaciones para la fundación. Otras ofrecían su tiempo como voluntarios. El cambio no era universal. Todavía había personas como Eduardo que se aferraban a su resentimiento, que veían las reformas de Sebastián como ataques personales en lugar de intentos de crear mayor equidad. Pero incluso entre aquellos que resistían, Sebastián notaba grietas en sus certezas. Un día, 6 meses después de la apertura del centro comunitario, Antonio Méndez llamó a Sebastián a su oficina. El abogado anciano se veía cansado pero satisfecho. «Sebastián, hay algo que necesito mostrarte». Antonio sacó una caja de madera pulida de su caja fuerte. «Tu abuelo me dejó esto para darte cuando cumplieras 13 años. Pensé que estabas listo ahora, aunque solo tienes 12. Dentro de la caja había un diario, gastado y lleno de escritura a mano. «Es el diario de tu abuelo de los últimos 6 meses de su vida», Antonio explicó. «Lo escribió sabiendo que tú lo leerías algún día. Es brutalmente honesto». Sebastián abrió el diario con manos temblorosas. Las primeras entradas eran difíciles de leer. Miguel Ángel escribía sobre remordimiento tan profundo que apenas podía funcionar, sobre noches sin dormir pensando en el hijo que había abandonado, sobre contemplar cómo podría haber sido diferente su vida si hubiera tenido el coraje de elegir amor sobre aprobación social.
Pero fueron las últimas entradas las que hicieron llorar a Sebastián. Hoy contraté investigadores para encontrar a Gabriel. Una entrada decía: he decidido que, incluso si me rechaza, incluso si me odia, necesito intentarlo. Necesito decirle que lo siento, que estaba equivocado, que lo amaba incluso cuando no tuve el coraje de mostrarlo. Otra entrada: Gabriel murió. Accidente de construcción hace 3 semanas. Nunca respondió a mi carta. Nunca tuve la oportunidad de disculparme en persona. El dolor es insoportable. He perdido la única oportunidad de redención que importaba. Y luego, conocí a los niños de Gabriel hoy. Desde lejos, claro. No tengo derecho a acercarme. Sebastián tiene 11 años. Se parece tanto a Gabriel que casi no puedo respirar. Isabela tiene 8. Tiene los ojos de su abuela Isabel. Los vi jugando en un parque, riendo a pesar de la ropa gastada, a pesar de la pobreza obvia. Vi en ellos lo que Gabriel podría haber sido si yo no lo hubiera fallado. La letra se volvía menos clara, como si Miguel Ángel hubiera estado llorando mientras escribía. Voy a asegurarme de que tengan todo lo que Gabriel nunca tuvo. Pero más que dinero, voy a enseñarles algo que aprendí demasiado tarde, que el privilegio sin propósito es maldición, no bendición, que el dinero sin humanidad es veneno, que la verdadera riqueza está en conexiones humanas que construyes, no en muros que eriges. La última entrada estaba fechada 2 días antes de la muerte de Miguel Ángel. Sebastián, si estás leyendo esto, significa que Antonio cumplió su promesa. Significa que fuiste al club. Significa que enfrentaste a personas que te juzgarían y despreciarían. Y espero, oro, que usaste esa experiencia no para volverte amargo, sino para volverte mejor. No puedo deshacer el daño que causé. No puedo recuperar los años que perdí con Gabriel. No puedo ser el abuelo que debí haber sido. Pero puedo darte herramientas para construir el tipo de vida que yo nunca tuve el coraje de vivir. El dinero que te dejé es significativo, pero no es el verdadero regalo. El verdadero regalo es la libertad de elegir. Libertad de elegir ser amable cuando otros son crueles. Libertad de elegir inclusión cuando otros eligen exclusión. Libertad de elegir humanidad cuando otros eligen jerarquía. Y si aprendiste algo de mis errores, si te convertiste en el tipo de hombre que yo debí haber sido, entonces mi vida, con todos sus fracasos, tuvo propósito. Sé mejor que yo, Sebastián. No debería ser difícil, pero hazlo conscientemente, cada día. Porque el mundo te empujará constantemente a ser como yo fui, a valorar cosas equivocadas, a juzgar personas por razones equivocadas, a construir tu autoestima sobre la deshumanización de otros. Resiste eso. Elige diferente. Y tal vez, a través de ti, puedo encontrar algún tipo de redención. Sebastián cerró el diario, incapaz de ver a través de las lágrimas que nublaban su visión. Antonio le puso una mano en el hombro. Tu abuelo no fue buen hombre durante la mayor parte de su vida. Antonio dijo suavemente. Pero al final, entendió algo crucial. Y te dio las herramientas para hacer mejor lo que él hizo tan mal. Ojalá lo hubiera conocido. Sebastián susurró. En cierto modo, lo has conocido, Antonio respondió. Has conocido sus remordimientos, sus lecciones, sus esperanzas. Eso es más de lo que la mayoría de los nietos obtienen de sus abuelos. La verdad sin filtros sobre sus fracasos y la sabiduría ganada de esos fracasos. En los meses que siguieron, Sebastián llevaba el diario con él a menudo. Lo leía cuando sentía que el privilegio comenzaba a cambiarlo, cuando notaba que empezaba a tratar a otros como menos que iguales, cuando el dinero amenazaba con construir muros que había jurado nunca erigir. La Fundación Gabriel Reyes expandió a 3 ciudades más. Habían becado a 200 estudiantes, ayudado a 70 familias a iniciar negocios y proporcionado servicios de salud mental gratuitos a más de 1000 personas. Pero los números no capturaban el verdadero impacto. No capturaban la carta de Camila, la primera becaria, quien escribió sobre cómo la fundación le había enseñado que su pobreza no definía su potencial. No capturaban la historia de Javier, el conserje del club, cuyo hijo mayor ahora estaba estudiando ingeniería con una beca completa. No capturaban las docenas de pequeños momentos donde vidas fueron cambiadas simplemente porque alguien finalmente vio su humanidad. El segundo aniversario de la reclamación de herencia de Sebastián
coincidió con su 13º cumpleaños. El club organizó una celebración, pero Sebastián insistió en que fuera abierta a todos, miembros y no miembros, personal y sus familias, becarios de la fundación y sus padres. Era exactamente el tipo de evento que habría sido impensable 2 años atrás. La terraza exclusiva del club estaba llena de personas de todos los orígenes económicos, mezclándose sin las barreras artificiales que el privilegio normalmente erigía. Eduardo Castellanos no asistió. Había renunciado a su membresía 6 meses atrás y se había mudado a otro estado, aparentemente incapaz de soportar ver cómo el club que había presidido se transformaba en algo que no reconocía. Pero muchos otros que habían sido escépticos al inicio, ahora estaban completamente comprometidos con la nueva dirección del club. Incluido Rodrigo Martínez, quien había donado 3 millones adicionales a la fundación y ahora servía activamente en su junta. Durante la fiesta, Sofía Mendoza se acercó a Sebastián con una expresión seria. «Hay algo que necesitas saber», dijo. «Eduardo está planeando algo. Ha estado hablando con miembros que renunciaron, tratando de organizar algún tipo de desafío legal a las reformas del club». Sebastián suspiró. «¿Nunca va a parar? Personas como Eduardo rara vez pueden aceptar que estaban equivocadas», Sofía dijo. «Para él, admitir que tus cambios fueron positivos sería admitir que su visión completa del mundo estaba equivocada. Es más fácil luchar que cambiar. ¿Qué hacemos? Continuamos haciendo lo que es correcto». Sofía respondió simplemente. «Y dejamos que los resultados hablen por sí mismos». Ella tenía razón. El desafío legal de Eduardo eventualmente llegó, argumentando que las reformas del club violaban el testamento original de los fundadores. Pero el caso fue desestimado cuando los jueces encontraron que el testamento de Miguel Ángel, como fundador principal, específicamente autorizaba cambios en respuesta a evolución social. Más significativamente, la publicidad del desafío legal solo trajo más atención a lo que el club estaba haciendo. Artículos en periódicos nacionales e internacionales cubrieron la transformación como un estudio de caso en cómo instituciones tradicionales podían evolucionar sin perder su identidad central. Solicitudes de membresía se dispararon, particularmente de personas exitosas que valoraban servicio comunitario sobre exclusividad social. El club se volvió más diverso, más vibrante y, paradójicamente, más prestigioso porque ahora representaba liderazgo en justicia social en lugar de simplemente perpetuar privilegio heredado. Pero para Sebastián, el verdadero marcador de éxito no venía de artículos de periódicos o solicitudes de membresía aumentadas. Venía de momentos como cuando Roberto, el portero, le dijo que su hija había decidido estudiar Derecho porque quería ayudar a otras personas como Sebastián ayudó a mi familia. Venía de ver a niños del centro comunitario jugando con niños de familias acomodadas del club, sin las barreras invisibles que normalmente habrían mantenido esos mundos separados. Venía de recibir una carta de Patricia Flores diciendo que su hija había empezado un club de justicia social en su escuela, inspirada por la historia de Sebastián. Venía de Mariana diciéndole una noche, mientras preparaban la cena juntos en su nueva casa, que Gabriel habría estado orgulloso del hombre en el que Sebastián se estaba convirtiendo. La transformación no era completa. Nunca lo estaría. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas oportunidades de elegir privilegios sobre humanidad, nuevas tentaciones de usar el dinero como escudo contra la incomodidad de confrontar injusticia. Pero cada día, Sebastián elegía diferente. Elegía recordar al niño que había sido, con zapatos rotos y estómago vacío. Elegía recordar al padre que nunca conoció, quien trabajó hasta su muerte sin queja. Elegía recordar a la abuela Isabel, quien rechazó dinero manchado con vergüenza en favor de dignidad ganada con dificultad. Y elegía recordar al abuelo Miguel Ángel, cuyo fracaso más grande se había convertido, a través de admisión honesta y planificación cuidadosa, en la fundación para algo mejor. El dinero que había heredado era vasto. $64 millones era una cifra que la mayoría de las personas nunca concebiría, mucho menos poseyera. Pero Sebastián había aprendido que el dinero era solo una herramienta. Podía construir muros o puentes. Podía separar o conectar. Podía elevar al poseedor sobre otros o levantar a otros junto con el poseedor. La elección no estaba en tener el dinero.
La elección estaba en qué hacer con él. Y cada día, con cada decisión, con cada interacción con personas tanto privilegiadas como no privilegiadas, Sebastián elegía puentes sobre muros, conexión sobre separación, humanidad sobre jerarquía. No era fácil. A veces era tentador simplemente disfrutar la riqueza sin la responsabilidad. Era tentador rodearse solo de personas que reforzaban su visión del mundo. Era tentador olvidar de dónde venía y sumergirse completamente en el privilegio. Pero entonces miraba la foto de su padre que mantenía en su escritorio, o releía el diario de su abuelo, o visitaba el centro comunitario, y veía su propio pasado reflejado en los ojos de niños que todavía estaban luchando, y recordaba por qué importaba, no solo porque su abuelo se lo había pedido, no solo porque era moralmente correcto, sino porque él, Sebastián Reyes, había experimentado ambos lados de la desigualdad radical que definía su sociedad. Había sentido la humillación de ser juzgado por su pobreza. Había experimentado la invisibilidad de ser considerado menos que humano. Había conocido el miedo de no saber si habría comida mañana. Y ahora conocía el poder que venía con riqueza, el privilegio que abría puertas antes cerradas, la influencia que cambiaba sistemas. Esa combinación, esa comprensión vivida de ambas realidades, era su verdadera herencia. No los 64 millones de dólares, no la membresía del club, no el nombre Valderrama con toda su historia complicada. Su verdadera herencia era la capacidad de ver tanto el problema como posibles soluciones, de entender tanto la experiencia de exclusión como el poder de inclusión, de conocer tanto el dolor de ser deshumanizado como la responsabilidad de humanizar a otros. Esa era la herencia que su abuela Isabel le había dado a través de Gabriel. Esa era la herencia que Gabriel le había dado a través de ejemplo de trabajo duro sin queja. Esa era la herencia que Mariana le había dado a través de amor inquebrantable, a pesar de adversidad imposible. Y esa era la herencia que Miguel Ángel, en sus últimos días llenos de remordimiento, había intentado codificar a través de dinero y testamentos cuidadosamente estructurados, no para hacer a Sebastián rico, sino para darle las herramientas de cambiar un sistema que había roto a demasiadas familias como la suya. 5 años después de ese día que había cambiado todo, Sebastián Reyes se encontró parado nuevamente en la entrada del Club Monterrey Bay. Pero esta vez no venía solo, y no venía como suplicante. Venía como orador principal para la conferencia anual del club sobre filantropía transformadora, un evento que ahora atraía a líderes de pensamiento de todo el mundo. A los 17 años, Sebastián se había convertido en una voz reconocida internacionalmente sobre equidad, justicia social, y cómo la riqueza podría usarse para desmantelar en lugar de perpetuar sistemas de desigualdad. Pero más importante que cualquier reconocimiento público, Sebastián había mantenido su compromiso central: nunca olvidar de dónde venía. Isabela, ahora de 14 años, caminaba junto a él. Ella había seguido los pasos de su hermano mayor, dedicando su tiempo libre a trabajar con la fundación. Su proyecto especial era un programa de mentoría donde estudiantes exitosos de la fundación regresaban para guiar a la próxima generación. ¿Nervioso?, Isabela preguntó, conociendo a su hermano lo suficientemente bien como para leer la tensión en sus hombros. Siempre, Sebastián admitió. Cada vez que hablo sobre esto me preocupa que suene como si estuviera presumiendo o predicando. Pero no lo haces, Isabela dijo con convicción. Cuentas la verdad. Y la verdad necesita ser dicha, incluso cuando es incómoda. La sala de conferencias estaba llena hasta su capacidad. 300 personas, incluyendo filántropos, líderes empresariales, educadores y trabajadores sociales. También estaban presentes todos los becarios actuales de la fundación, más de 500 estudiantes cuyas vidas habían sido transformadas por el programa. Y en la primera fila, sentados juntos de manera que habría sido impensable 5 años atrás, estaban Mariana junto a Sofía Mendoza, Roberto el portero junto a Rodrigo Martínez, Javier el exconserje ahora director de programas comunitarios junto a Patricia Flores. Una mezcla de mundos que antes nunca se habían tocado. Antonio Méndez, ahora de 88 años, estaba también en primera fila. Su salud se había deteriorado, pero había insistido en estar presente para este evento.
Sebastián se acercó al podio, mirando las caras que representaban el cambio que había ayudado a catalizar. No un cambio completo. La sociedad todavía tenía profundas desigualdades que tomarían generaciones reparar. Pero un comienzo, una prueba de que la transformación era posible. Hace 5 años, Sebastián comenzó, su voz más profunda ahora, pero todavía cargada con la pasión que lo había definido desde el principio. Entré a este edificio esperando ser humillado, y lo fui. Un hombre poderoso se rió de mí frente a una sala llena de personas porque mi ropa estaba sucia y mis zapatos estaban rotos. No necesitaba mencionar a Eduardo Castellanos por nombre. Todos sabían de quién hablaba, pero esa humillación, tan dolorosa como fue en el momento, se convirtió en el catalizador para cambio. No solo para mí, sino para muchas de las personas en esta sala. Porque me forzó a confrontar una pregunta fundamental. ¿Qué determina el valor humano? Dejó que la pregunta resonara. Durante la mayor parte de la historia humana, las sociedades han respondido esa pregunta de formas que excluyen a la mayoría. El valor está determinado por nacimiento, por riqueza, por educación, por raza, por género, por 1000 otras categorías que usamos para dividir nosotros de ellos. Mi abuelo, Miguel Ángel Valderrama, vivió su vida respondiendo esa pregunta de la manera que la sociedad le había enseñado. Las personas con dinero tenían valor. Las personas sin dinero no. Y porque mi abuela era empleada doméstica, porque mi padre era hijo de un error, ellos no tenían valor en su mundo. Sebastián podía ver lágrimas en los ojos de Mariana. Ella todavía luchaba con el legado complicado de la familia de Gabriel. Pero en sus últimos meses, Sebastián continuó. Mi abuelo llegó a una conclusión diferente. No porque súbitamente se volviera una mejor persona, sino porque finalmente confrontó las consecuencias de su filosofía de vida. Había acumulado riqueza vasta, pero murió solo, lleno de remordimiento, habiendo perdido las únicas relaciones que realmente importaban. Me dejó dinero, mucho dinero, pero más que eso, me dejó una lección codificada en la forma más cruel pero efectiva posible. Me hizo venir aquí, a este bastión de privilegio, sabiendo exactamente cómo sería tratado. Diseñó mi humillación específicamente para enseñarme algo crucial. Sebastián miró directamente a la audiencia. Que el privilegio sin conciencia es crueldad, que el dinero sin humanidad es veneno, y que el verdadero cambio solo viene cuando confrontamos honestamente nuestros propios prejuicios y elegimos diferente. En los últimos 5 años, la Fundación Gabriel Reyes ha becado a más de 1000 estudiantes. Hemos ayudado a 300 familias a salir de pobreza a través de microcréditos y entrenamiento empresarial. Hemos proporcionado servicios de salud mental gratuitos a más de 5000 personas. Esos son números impresionantes, y estoy orgulloso de ellos. Pero lo que más me enorgullece no son los números, son las historias detrás de los números. Sebastián hizo un gesto hacia la audiencia. Camila, ¿podrías ponerte de pie? Una joven de 19 años en la tercera fila se levantó. Era la primera becaria de la fundación, aquella cuya historia había conmovido tanto a Sebastián años atrás. Camila fue una de nuestras primeras becarias. Su madre trabajaba limpiando casas. Ella creció escuchando que su pobreza significaba que nunca lograría nada significativo. Ahora está en su 2.º año en la Universidad Nacional, estudiando leyes de derechos civiles. Pero más que eso, ella regresa cada verano para mentorizar a nuevos becarios, para mostrarles que el cambio es posible. Camila se sentó, secándose las lágrimas, mientras la audiencia aplaudía. Daniel, Sebastián llamó a otro estudiante. Un joven de 22 años se levantó. Daniel perdió a su padre en un accidente de construcción cuando tenía 15 años. Igual que yo perdí al mío. Pensó que tendría que abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia. Nuestra fundación no solo le dio una beca, le dimos un trabajo de medio tiempo que le permitió contribuir a su hogar mientras terminaba su educación. Ahora es ingeniero trabajando en proyectos de vivienda accesible, convirtiendo su propia experiencia de inseguridad habitacional en soluciones para otros. Historia tras historia, vida tras vida. Cada una un testimonio no solo del dinero gastado, sino del principio guía detrás de ese gasto, que cada persona tiene potencial que merece ser nutrido, sin importar las circunstancias de su nacimiento. Pero no han sido solo los estudiantes quienes han cambiado. Sebastián continuó. Este club,
Esta institución que una vez representó exclusión tan absoluta, ahora modela un camino diferente hacia adelante. Miró alrededor de la sala. Cuando propuse reformas hace 5 años, muchos miembros resistieron ferozmente. Argumentaron que estaba destruyendo tradiciones valiosas, que estaba diluyendo los estándares que hacían especial a este club. Y tenían razón sobre una cosa. Estaba cambiando lo que hacía especial a este club. Estaba cambiándolo de exclusividad basada en riqueza a comunidad basada en contribución. De membresía determinada por cuenta bancaria a membresía ganada a través de servicio. El resultado ha sido transformador. Este club es ahora más diverso, más vibrante, más relevante que nunca antes. Más importante, es un lugar donde el personal es tratado con dignidad, donde niños de todos los orígenes pueden aprender y crecer juntos, donde el privilegio se usa para levantar en lugar de separar. Sebastián pausó, preparándose para la parte más difícil de su discurso. Pero no puedo pretender que todo es perfecto. Todavía hay miembros que me ven como una amenaza. Todavía hay personas en esta ciudad que piensan que mi fundación está recompensando la pereza o promoviendo dependencia. Todavía enfrento prejuicio basado en mi edad, mi pasado, mi audacia de desafiar sistemas que han existido durante generaciones. Y honestamente, hay días en que es agotador, días en que quiero simplemente disfrutar mi riqueza sin la responsabilidad constante de usar para bien. Días en que la tentación de conformarse con el status quo es casi abrumadora. La honestidad brutal resonó en la sala silenciosa. Entonces leo el diario de mi abuelo. Sebastián dijo suavemente. Leo sobre su remordimiento, sobre las oportunidades que perdió, sobre el amor que rechazó por miedo a juicio social. Y me recuerdo que tengo algo que él nunca tuvo, la elección de ser diferente antes de que sea demasiado tarde. Cada día elijo usar mi privilegio para desmantelar sistemas que crearon ese privilegio en primer lugar. Cada día elijo ver humanidad en personas que la sociedad hace invisibles. Cada día elijo recordar al niño de 12 años con zapatos rotos, que fue juzgado por su apariencia en lugar de su carácter. Y les pido a todos ustedes en esta sala, especialmente a aquellos con riqueza, con poder, con influencia, que hagan la misma elección. No porque sea fácil, sino porque es correcto. Sebastián miró directamente a Antonio, quien sonreía a través de lágrimas. El viejo abogado sabía que Miguel Ángel estaría orgulloso. Mi abuelo me dejó una herencia de 64 millones de dólares. Pero he decidido que cuando cumpla 25 años, cuando finalmente tenga acceso completo al fideicomiso, voy a donar el 90% a expandir el trabajo de la fundación. Voy a quedarme con suficiente para vivir cómodamente, para cuidar de mi familia, para tener seguridad. Pero no necesito fortunas vastas para vivir una vida significativa. El anuncio causó murmullos de shock alrededor de la sala. Mariana cerró sus ojos, no sorprendida. Habían discutido esto durante meses, pero abrumada por orgullo, mezclado con preocupación maternal. ¿Por qué hacer esto? Sebastián anticipó la pregunta que podía ver en muchos rostros. Porque he aprendido que la verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Porque quiero vivir de manera que cuando sea viejo, cuando mire hacia atrás en mi vida, no esté lleno de remordimiento como lo estuvo mi abuelo. Quiero que mis futuros hijos puedan estar orgullosos de quién fui, no solo de cuánto dinero tuve. Quiero que el nombre Valderrama Reyes represente justicia en lugar de privilegio. Quiero transformar un legado de exclusión en un legado de inclusión. No espero que todos hagan lo mismo. Cada persona debe tomar sus propias decisiones sobre cómo usar su riqueza. Pero sí espero que todos pensemos más profundamente sobre qué tipo de sociedad queremos construir, sobre qué clase de mundo queremos dejar a la próxima generación. Sebastián estaba llegando al final de su discurso ahora, y podía sentir emociones amenazando con abrumarlo. En 5 años, he visto cambio real. He visto a un hombre como Rodrigo Martínez transformarse de escéptico a defensor apasionado. He visto a personas como Patricia Flores confrontar sus propios prejuicios y elegir diferente. He visto a este club evolucionar de símbolo de exclusión a modelo de comunidad inclusiva. Pero lo más importante que he visto es esto. Cuando damos a las personas oportunidades reales, no caridad que las hace sentir pequeñas, sino inversión genuina en su potencial, florecen de formas que desafían todas nuestras expectativas limitadas.
Camila no necesitaba que yo la salvara. Necesitaba que alguien removiera las barreras que la sociedad había puesto en su camino. Daniel no necesitaba caridad. Necesitaba que alguien reconociera que su potencial valía invertir. Los cientos de otros becarios y sus familias no necesitaban que les dijera que eran valiosos. Necesitaban que les mostrara, a través de acciones concretas, que el mundo finalmente los veía. Esa es la verdadera lección que mi abuelo intentó enseñarme. No que yo era especial por tener dinero, sino que tenía responsabilidad por cómo usaba ese dinero. Responsabilidad de ver, de elevar, de amplificar voces que han sido silenciadas por demasiado tiempo. Sebastián tomó un último respiro profundo. Así que los reto a todos. Miren a su alrededor. Vean a las personas que hacen invisible su vida posible. El personal que limpia sus oficinas. Los trabajadores de servicio que los atienden. Los profesores que educan a sus hijos. Los trabajadores de construcción que construyen sus edificios. Véanlos realmente. Aprendan sus nombres. Escuchen sus historias. Reconozcan su humanidad. Y luego pregúntense, ¿estoy usando mi privilegio para levantar o para separar? ¿Estoy construyendo puentes o muros? ¿Estoy siendo parte del problema o parte de la solución? No es demasiado tarde para elegir diferente. Mi abuelo me enseñó eso, a pesar de todas sus fallas. Nunca es demasiado tarde para ser mejor. Gracias. La ovación que siguió fue ensordecedora. Personas de pie, aplaudiendo, muchos llorando abiertamente. No solo por las palabras de Sebastián, sino por lo que representaban. Prueba de que el cambio era posible, que la transformación podía ocurrir, que sistemas de desigualdad profundamente arraigados podían ser desafiados. Antonio fue el primero en acercarse después del discurso. El viejo abogado abrazó a Sebastián con fuerza que contradecía su cuerpo frágil. Miguel Ángel estaría tan orgulloso. Antonio susurró. Tan increíblemente orgulloso. ¿Usted cree? Sé. Antonio dijo con certeza absoluta. Porque en ti, él vio la posibilidad de redención. Y has superado incluso sus esperanzas más salvajes. Durante las horas siguientes, Sebastián fue abordado por docenas de personas. Algunos compartiendo sus propias historias de transformación. Otros haciendo compromisos de cambiar cómo usaban su riqueza e influencia. Algunos simplemente queriendo agradecer por articular algo que habían estado sintiendo pero no pudiendo expresar. Pero la interacción más significativa vino cuando una familia con 2 niños pequeños se acercó tímidamente. El padre extendió su mano. Señor Reyes, soy Marco. Trabajo en construcción, igual que su padre trabajó, y quería que conociera a mis hijos. Los niños, un niño de 7 años y una niña de 5, miraban a Sebastián con ojos amplios. Este es Rafael, y esta es Sofía. Les cuento su historia cada noche antes de dormir. Sobre el niño valiente que fue a un lugar donde sabía que sería humillado, quien confrontó a personas poderosas con verdad, quien usó su segunda oportunidad para ayudar a otros, en lugar de solo a sí mismo. Marco se arrodilló junto a sus hijos. Les digo que no importa cuán pobres seamos ahora, ellos pueden crecer para hacer cosas importantes. Que su valor no está determinado por cuánto dinero tenemos, sino por qué tipo de personas eligen ser. Rafael, el niño de 7 años, extendió su mano pequeña hacia Sebastián. Cuando sea grande, quiero ser como usted. Quiero ayudar a personas. Sebastián tuvo que parpadear rápidamente para despejar lágrimas. Se arrodilló para estar al nivel del niño. ¿Sabes qué, Rafael? Tú ya estás ayudando, solo por ser amable, por trabajar duro en la escuela, por tratar a otros con respeto. Esas son las cosas que realmente importan. El dinero solo hace esas cosas más fáciles de lograr. Se volvió hacia Sofía, la niña de 5 años. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué quieres ser cuando crezcas? Maestra, dijo con entusiasmo, para enseñar a niños que son especiales, incluso si no tienen juguetes bonitos. La simplicidad profunda de esa declaración casi deshizo a Sebastián completamente. Ese era el verdadero impacto de lo que había construido. No solo los estudiantes que habían recibido becas directamente, sino las innumerables familias que habían sido inspiradas por la historia. Los padres que ahora hablaban con sus hijos sobre justicia social. Los niños que crecían creyendo que podían marcar diferencias sin importar sus circunstancias. Un legado que se multiplicaría exponencialmente a través de generaciones. Esa noche, de vuelta en casa,
Sebastián se sentó con su madre en el balcón de su apartamento. Habían mantenido su primera casa nueva, lo suficientemente cómoda, pero no ostentosa, en un vecindario donde niños de todos los orígenes jugaban juntos. Papá habría estado orgulloso, Mariana dijo suavemente, mirando las estrellas. De ambos. ¿Cómo lo sabes? Porque él siempre decía que el verdadero éxito no era escapar de donde vienes, sino regresar para ayudar a otros a hacer el mismo viaje. Estás haciendo exactamente eso. Sebastián pensó en Gabriel Reyes, el padre que apenas recordaba. Un hombre que había trabajado hasta su último día, quien nunca había tenido oportunidades que merecía, quien había amado a su familia con ferocidad quieta, que nunca requirió palabras. Ojalá pudiera decirle que valió la pena. Sebastián susurró. Que todo su trabajo duro, todo su sacrificio, llevó a algo significativo. Él lo sabe, Mariana dijo con certeza. Donde quiera que esté, él lo sabe. Isabela salió al balcón, interrumpiendo el momento. Sebastián, necesitas ver esto. En su teléfono había un video que se estaba volviendo viral. Era de la ceremonia de hoy, pero no del discurso de Sebastián. Era de después, cuando Rafael, el niño de 7 años, había sido entrevistado por un periodista. ¿Por qué admiras a Sebastián Reyes? El periodista había preguntado. Porque él podría comprar 100 castillos. Rafael había respondido con lógica perfecta de niño de 7 años. Pero en lugar de eso, ayuda a niños como yo a ir a la escuela. Mi papá dice que eso lo hace más rico que cualquier persona con castillos. El video ya tenía millones de vistas, con comentarios de personas de todo el mundo compartiendo sus propias historias de superación de adversidad, de usar éxito para ayudar a otros, de elegir humanidad sobre acumulación. Estás cambiando la conversación, Isabela dijo con orgullo evidente. No solo ayudando a personas individualmente, sino cambiando cómo la sociedad piensa sobre riqueza y responsabilidad. Sebastián observó el video replicarse a través de redes sociales, observó la conversación crecer y expandirse, observó personas de todos los orígenes contribuyendo sus propias historias al diálogo colectivo sobre justicia y equidad, y supo que este movimiento creciente de personas eligiendo conscientemente ser mejores, hacer mejor, construir mejor, era el verdadero legado que había creado, no el dinero donado, no los estudiantes becados, no incluso la transformación del Club Monterrey Bay. El verdadero legado era la idea replicándose, que nunca es demasiado tarde para elegir humanidad, que el privilegio conlleva responsabilidad, que el verdadero valor se encuentra no en lo que posees, sino en cómo tratas a otros. Esa idea, plantada por un niño de 12 años con zapatos rotos, confrontando su propia humillación con dignidad, ahora estaba creciendo en los corazones y mentes de millones, y crecería por generaciones más, mucho después de que el dinero se hubiera gastado, mucho después de que todos los involucrados hubieran muerto, mucho después de que el nombre Sebastián Reyes fuera olvidado, porque las mejores ideas nunca mueren. Solo se transforman, se multiplican, se convierten en la fundación sobre la cual se construyen sociedades mejores. Y todo había comenzado con una risa cruel que se congeló cuando la verdad fue revelada. Una risa que se había transformado en algo mucho más poderoso. El sonido de millones de voces uniéndose para decir que el cambio no solo era posible, sino inevitable. Que la humanidad siempre ganaría sobre la jerarquía, que la inclusión siempre triunfaría sobre la exclusión, y que un niño con zapatos rotos podía de hecho cambiar el mundo.